Daniel capítulo número 11, verso número 2. Vamos a continuar con nuestra serie, fieles hasta el final. Ya estamos llegando al final de esta serie, falta este capítulo y el siguiente, y terminaremos con este libro de Daniel. Y si os permite, pues empezaremos otra serie más. Daniel capítulo 11, verso número 2. Entonces continuamos con esta serie. Este es el tema número 38. Tema número 38 de esta serie. Y vamos a ver ahora el tema de esta mañana, se titula Luchas. Vamos a ver un poco de historia, hermanos, un poco de historia. Va a ser un poco de que yo les narre cómo se fueron cumpliendo estos versos. Cómo se fueron cumpliendo estos versos en la historia. O sea, esta profecía que vamos a leer ya se cumplió, pero hay que ver cómo se cumplió. Eso es lo que ahora vamos a hacer. En cada verso voy a leer y voy a explicarles cómo se cumplió esa profecía. ¿Qué nos va a enseñar esto? Bueno, hermanos, nos va a enseñar cómo Dios tiene en su poder la historia, y como dice la palabra en Proverbios, que Dios inclina el corazón del rey a lo que él quiere. O sea, las cosas que pasaron, hermanos, dentro de la historia que conocemos y que aún desconocemos, son con el propósito de Dios. O sea, Dios inclinó a gente en el poder a que hiciera tal cosa para un propósito mayor. Ahora recuerden que todas estas profecías van a un punto, y es la llegada del Mesías. La llegada del Mesías. O sea, Dios está preparando todo el campo para la llegada del Mesías en un tiempo determinado, en un punto determinado, con un imperio determinado. O sea, todo lo que pasó en la historia prepara las cosas para que el Mesías venga. Ese es el punto, hermanos. Recuerden que la revelación es progresiva. Es progresiva con el tiempo, y aquí nos muestra otro tipo de cosas. Por decir, cuando se inicia la revelación, por decir, con Abraham, o primeramente con Adán y Eva, cuando Dios le dice que de su simiente vendría uno, ahí está la primera revelación. La primera revelación es que el Mesías sería humano, sería hombre, el Mesías. Esa es la primera, y eso es lo que se queda allí. Tenemos esa oscuridad, y más adelante a Abraham le da más revelación. Le dice que de su simiente vendría. ¿Qué quiere decir? Que sería hebreo. Que sería hebreo. ¿Se dan cuenta? Ya dijo ahora que era humano, ahora va siendo hebreo. Más adelante viene Moisés y dice: profeta Dios les levantará de entre vosotros como yo. Ya está diciendo ahora que Cristo va a ser humano, hebreo, y ahora va a ser un profeta. ¿Se dan cuenta cómo la revelación va creciendo, va creciendo? Cuando llegamos a Isaías nos dice que el Mesías sería Dios. ¿Por qué? Porque por eso se le llama que sería Emmanuel. O sea, vean cómo la revelación va creciendo hasta el punto que llega el Mesías. Aquí vamos a ver ahora que es una introspección más detallada de que esto ya lo vimos, hermanos. Esto ya lo vimos. Ya vimos, hermanos, que vendrán imperios, ¿no? El imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Y dentro de esos imperios, algo que los caracterizará es que cada vez serían más endebles, con menos gloria, hasta que llegaría un reino que sería ¿qué? Para siempre, el reino del Mesías. ¿Se dan cuenta? Más revelación. Ahora sería que ahora el Mesías va a ser un rey también. Que así como todo, hay muchos reyes dentro del mundo, o ha habido muchos reyes y ahora son presidentes. Cristo es la suprema marca de lo que es un rey, de lo que es un presidente, de lo que es un representante. Cristo es lo máximo. Esa es la revelación que ahora tenemos. Cristo es rey.
Y cuando llegamos a Levítico y vemos todo el sacerdocio, ¿qué nos está diciendo ahí? Que Cristo sería un sacerdote, un sumo sacerdote, y eso ya lo vemos en Hebreos. Se dan cuenta cómo la revelación va creciendo, pero todo es con respecto al Mesías, hermanos. Óiganlo bien, la revelación es con respecto al Mesías. O sea, no es profecía decirte con quién te vas a casar, ¿eh? Eso no es profecía, eso se llama adivinación. Eso no es profecía. Voy a hacer este negocio, pídale a Dios a ver que me diga si es por acá. Hermanos, eso no es profecía. Eso es simplemente, pues, que quieres que te lean el café, o sea, vean cómo todas esas cosas del mundo se han metido a la iglesia. Y ya confunden todo eso con revelación. Hermanos, eso no es revelación. La revelación tiene que ver con el Mesías. Tiene que ver con eso. Hasta que la más grande revelación de Dios y la más grande profecía de Dios y el más grande rey, el más grande profeta, el más grande sacerdote se reveló. ¿Quién? Cristo. Cristo. Ese es el punto, ¿no? Si perdemos ese enfoque, muchas de estas cosas que leemos, pues sabemos historia, pero no entendemos por qué Dios la dice. Bien, vamos a leer Daniel capítulo 11, verso 2 al 7. Ahí tenemos que los reyes del norte y del sur, ¿verdad? Bien, dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, sino según el dominio con el que él dominó, porque el reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y se hará poderoso, su dominio será grande, y al cabo de años harán alianza. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrán con ejército contra el rey del norte, y entrarán en la fortaleza, y harán en ellos a su arbitrio, y predominarán. Bueno, la sucesión brevemente de reyes descrita en esta sección, hermanos, del mensaje, evidentemente alcanza desde el reinado de Ciro, pasando por el clímax y la caída del imperio persa, hasta Alejandro Magno y la ruptura del reino. O sea, los reinos del norte y del sur, vamos a estar hablando del reino de Persia y el reino de Grecia, y cosas que pasaron en el reino de Grecia cuando el reino de Grecia se dividió en 4 partes. ¿Ok? Entonces vamos a ir analizando un poco. Versículo 2 de este capítulo 11:2. Luego voy a leer un versículo y les voy a explicar cómo sucedió. Dice: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aunque gobernaron en total 12 reyes persas, inclusive un impostor llamado Pseudo-Seidis, se señala a 3 antes que surja el cuarto, de grandes riquezas. Identificado, el cuarto rey de grandes riquezas, es Jerjes I. O Asuero, que lo encontramos en Esther capítulo 1, verso 1. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Ese rey que se menciona en el versículo 2, que es el cuarto y será de grandes riquezas, es Asuero, esposo de Esther y uno de los más ricos monarcas persas. A ese se refiere, ¿ok? Este rey Asuero o Jerjes fue el que levantó a todos contra el reino de Grecia y se fue a la batalla llamada de Maratón y las batallas de Salamina y las Termópilas. Ustedes han visto la película de 300, de ahí salen los Jerjes. Ese Jerjes, a ese nos referimos. Fue un hombre que se creía Dios y que tenía muchas riquezas, tenía un pueblo
grandísimo, ¿no? Y odiaba lo que surgió en Grecia, ¿qué? La democracia. La democracia, él odiaba eso, quería destruir a los griegos, por un punto lo logró, entró hasta Atenas, destruyó muchas cosas, pero no pudo reducir a Grecia. ¿Okay? Grecia apenas estaba surgiendo con lo que tenía Grecia es que solamente los griegos de Atenas creían en la democracia. Los griegos, por decir, donde estaba Leónidas, ellos no creían en eso, ellos se creían más guerreros, descendientes de Hércules, cosas así. Versículo número 3, seguimos ahí. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí el rey valiente, sin duda, es Alejandro Magno. Alejandro Magno, el cual se levantará rápidamente y con gran poder destruirá lo que fue Persia. Y como dice la historia, Alejandro Magno murió a los 33 años sin dejar, o sí tenía herederos ilegítimos, pero todos fueron asesinados. Todos fueron asesinados. Primero reinó un hermano de Alejandro y lo mató su madre. Y después reinó otro hijo de Alejandro y también fue asesinado. Entonces, el imperio se dividió en 4 generales que eran sus amigos de la infancia. Diré otra vez, Macedonia y Grecia fueron para Antipatro. Frigia y Lidia fueron para Antígono. Egipto para Ptolomeo y Tracia para Lisimaico. Así se dividió. Y otra vez, nos vamos a enfocar en 2 para entrarnos más. El reino del norte, que era Siria, gobernado por los Seleucidas, y el sur, Egipto, gobernado por los Ptolemaicos. Esos son los 2 reyes a los cuales nos vamos a enfocar en esta profecía. Parece que se está repitiendo lo mismo, hermanos, que vimos en el capítulo 8, pero la diferencia es que en este punto cambia el foco del vistazo de cerca del conflicto en las tierras que rodeaban a la tierra del pacto. Todo esto, hermanos, que pasó con los Ptolemaicos, todo eso, lo vemos en el libro de Macabeos. O sea, estamos en el punto entre Malaquías y Mateo. En ese punto, en la parte intertestamentaria, ahí estamos, esa es la posición en la que estamos. Entonces así se cumplieron esos versos 3 y 4, ¿no? Se levantó uno, Alejandro Magno, conquistó todo, se murió, no hubo nadie que sucediera en el trono, se dividió el reino en 4 partes. Versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, y su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que le habían traído, y asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahora, estos versículos, hermanos, se enfocan en el tiempo intertestamentario, es decir, el tiempo en el que se dividió el reino de Alejandro, y ahora viene el helenismo. El helenismo es que empiezan a hablar todos griego. ¿Okay? Vean cómo Dios empieza a preparar todo, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Okay? ¿Por qué? El griego es un idioma que tiene mucha riqueza para referirnos a muchas cosas. No es como el español, que estamos limitados. El griego es un lenguaje más amplio. ¿Okay? Al principio, Israel es atrapado en medio de fuerzas opuestas, los reyes del sur y del norte, y luego trágicamente el remanente de Israel se convierte en objeto del ataque de un rey vil y pérfido que después lo hemos estudiado, Antíoco. Entonces, retomando el verso 5, se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Los Ptolomeos. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Entonces, el rey del sur son los Ptolomeos, que son los de Egipto. Y de aquí viene Cleopatra, de los Ptolomeos. Y aquí estamos hablando de Ptolomeo I. Ptolomeo I, llamado Ptolomeo I Lago, así se llamaba. Se cuenta que Alejandro Magno tenía 8 guardaespaldas, siendo Ptolomeo I uno de ellos. Cuando inició la dinastía de los Ptolomeos, tenía él un general llamado Seleuco Nicanor. Así se llamaba, y ese es el príncipe que será más fuerte que él.
un general llamado Seleuco Nicator, el cual peleó en una batalla llamada la batalla de Gaza y salió vencedor. Por eso dice, y se hará poderoso y su dominio será grande. ¿Ok? Versículo 6. Y al cabo de años harán alianza. En este verso se mencionan dos reyes, el del sur, que se refiere a Egipto, y el del norte, Siria. Sur, Ptolomeo II, ahora, Ptolomeo II, llamado Ptolomeo II Filadelfo, así se llamaba, Filadelfo. Y en el norte, Antíoco II, llamado Antíoco II Teos, que Teos significa, pues, Dios, se creía Dios. ¿Ok? Hacen alianza, dice, al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Exactamente, para hacer alianza, Ptolomeo II da a su hija a Antíoco. La hija de Ptolomeo se llamaba Berenice. Pero había un problema aquí. ¿Saben cuál era el problema? Antíoco ya era casado. Su esposa se llamaba Laodicea, así se llamaba, Laodicea. Son nombres conocidos, ¿no? Porque son de iglesias en Apocalipsis 2. Bueno, entonces lo que hace Antíoco es divorciarse de Laodicea y se casa con Berenice. Pero dice después, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo. Lo que significa es que en ese transcurso en que Berenice se casa con Antíoco, Ptolomeo II muere. Entonces, el pacto que Antíoco hizo con Ptolomeo, pues ya no es tan factible, ¿no? Y entonces deja a Berenice como que muy abandonada. Y en todo eso hace que Antíoco hace que su ex esposa regrese al palacio. O sea, la había relegado. Ahora Antíoco II hace que la esposa regrese al palacio. ¿Y qué creen? La Odisea, en venganza, envenena a Berenice y a su hijo. Su hijo llamado Antíoco, para quitarlos de en medio, para que su hijo fuese el único heredero al trono. Por eso dice, porque será entregada a ella y los que habían traído, y asimismo su hijo, y los que quedaban de parte de ella en aquel tiempo. Es decir, la Odisea mata a Berenice, mata a su hijo, y expulsa a todos los egipcios que venían con ella. Esto nos habla de que, lo que les acabo de contar, y diré un dato más, hermanos. Ptolomeo II con respecto a Israel. Algo que inmortalizó a Ptolomeo II es la traducción del griego de las escrituras, llamada la Septuaginta. Ahí surgió la Septuaginta con Ptolomeo II. Para que los judíos le permitieran esta gran labor, se comprometió a 4 cosas. Número 1, redimir a más de 100,000 judíos esclavos, o sea, dejarlos libres. Eso significa. Número 2, hacer donaciones para el templo, para que Ptolomeo II pudiese traducir las escrituras. Número 3, contribuir con los sacrificios del templo. Tenía que hacer esa parte también. Y número 4, mostrar generosidad hacia el sumo sacerdote y a los traductores. Es decir, no les cobrara impuestos. Eso fue, ahí surgió la Septuaginta con Ptolomeo. Vean cómo Dios va surgiendo la historia. Y hermanos, si hay uno de los escritos, si hay un escrito en el cual es de los más antiguos en el mundo, es la Septuaginta, y luego los rollos del Mar Muerto. Muchos dicen hoy, no, es que el único libro que habla de Jesús es la Biblia, y no podemos creer en Jesús porque un libro solamente hable de alguien, ¿no? Porque es como si creer que Harry Potter existió. Pero hermanos, la Biblia es el libro que más escritos tiene dentro y fuera del cristianismo. O sea, estamos hablando de que pues están los escritos del Mar Muerto, está la Septuaginta, hay escritos que datan del siglo I, en el año número 60, 90, ¿no? Cuando más o menos se terminó el canon. Pero también hablamos de Flavio Josefo, hablamos de varios historiadores romanos que hablaron de Jesús, varios historiadores griegos que hablaron de Jesús y que no eran cristianos.
O sea, hermanos, no se vayan con eso de que, ay, no, pues es que Jesús tal vez ni existió. O sea, no, la historia lo marca que sí. O sea, vean, hermanos, que también el punto de que el Señor permite que venga el helenismo es para que más o menos la gente tenga una lengua en cual se escriba todo y haya muchas evidencias de lo que Jesús hizo. No solamente por gente cristiana, sino también por gente externa. ¿Ok? Versículos número 7, Daniel 11:7. Seguimos ahí. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Aquí el renuevo viene a ser Ptolomeo III. Ptolomeo III, llamado Ptolomeo III Evergetes, sí, Evergetes, hermano de Berenice, hijo de Ptolomeo II Filadelfo. Tan pronto llegó a Egipto, se enteró de la muerte de su hermana y cómo la habían matado, envenenada. Entonces lo que él hizo fue idear venganza. Juntó un ejército muy grande, invadió Siria y en el palacio real mató a Laodicea, quien había envenenado a su hermana. ¿Y qué pasó con el hijo de Laodicea? Antíoco, pues huyó al exilio. No lo mató. Versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte y así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Ptolomeo III saqueó los lugares sagrados de los sirios y tomó un botín de 40,000 talentos de plata y cargó con unas 2,500 imágenes. ¿Vean cómo se cumplió? Debido a una rebelión que se empezó a levantar en Egipto, Ptolomeo tuvo que regresar a Egipto. Y por lo tanto ya no pudo saquear totalmente Siria. O sea, no destruyó totalmente todo el reino sirio. Porque tuvo que regresar para apaciguar la rebelión. Entonces Seleuco II, que es el hijo que se escapó, después de poder recobrar el poder de Mesopotamia, hizo una campaña contra Egipto en el año 240 a.C., con resultados desastrosos, y volvió con un remanente pequeño de su ejército. Versículo número 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Luego sus hijos, Seleuco III y Antíoco III, el Grande, hicieron campañas militares contra Ptolomeo III. Y bajo Antíoco III, los seleucidas tuvieron la expansión territorial más grande de su existencia. Seleuco III, quien fue asesinado en una guerra en Asia Menor, en el año 219 a.C., y Antíoco III hizo una campaña contra Egipto con éxito inicial, llegando hasta la fortaleza, pero no destruyó todo Egipto. Versículo 11, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Aquí entra en escena ahora Ptolomeo IV, llamado Ptolomeo IV Filopator, así se llamaba, Filopator, y ascendió al trono de Egipto por el mismo tiempo que en el norte Antíoco III asumió el reino de Siria. Y estos dos tuvieron guerras a muertes. Antíoco III poseía un ejército de 62,000 infantes, esa infantería, 6,000 soldados montados y 102 elefantes. Eso es lo que poseía Antíoco. Ptolomeo IV solamente tenía 60,000 hombres. 60,000 hombres, solo lo único que tenía. ¿Y quién creen que ganó? Egipto. Egipto ganó. Entonces Ptolomeo, al ver que había ganado, lo que hizo fue volver a Egipto. Versículo 12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. ¿Qué dice? Se elevará su corazón. O sea, lo que pasó con Ptolomeo IV fue que al ver que ganó,
al ver que ganó una batalla que era imposible ganar, lo que pasó con él es que se llenó de orgullo y se cegó y se dedicó a los placeres. O sea, inició bien gobernando a Egipto, pero después se dedicó a los placeres y a los vicios, olvidando su posición, hermano. Se cuenta que Ptolomeo IV un día fue a Jerusalén y presentó sacrificios, pero en su locura quiso entrar en el lugar santísimo del templo y le fue impedido. A su regreso a Egipto, con este coraje de que no lo dejaran hacer lo que él quería, mató a unos 40,000 judíos en Alejandría, donde llegó Alejandro Magno, donde se cree también que Alejandro Magno fue enterrado. En Alejandría, este hombre, al no darle lo que él quería, lo que él hizo fue matar a 40,000 judíos que residían en Alejandría. Bueno, toda esa vida de placeres y de vicios y todo esto tuvo una consecuencia. ¿Cuál? Pues que murió. Murió y dejó a su hijo Ptolomeo V, llamado Ptolomeo V Epífanes. Pero ¿saben cuántos años tenía cuando entró al trono? 5 años. Entonces, ¿qué hizo Antíoco? Dijo, no tienen rey. El rey está muy pequeño para gobernar, vamos a atacar a Egipto otra vez. Versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Es decir, Antíoco III tuvo tiempo porque al ser derrotado por Ptolomeo IV, hicieron un pacto de paz que duró 14 años. Y durante esos 14 años, Antíoco se dedicó a juntar oro y plata y muchas cosas, y juntar un ejército muy grande. Se les llaman mercenarios. ¿Quién es un mercenario? Pues alguien que pelea por dinero. No es por la patria, es por dinero. Eso se llama un mercenario. Bueno, en 14 años, Antíoco se dedicó a juntar riquezas, se dedicó a expandir su reino, pero no hacia Egipto, sino más hacia el norte. Y entonces, al ver que Ptolomeo IV había muerto y su hijo Ptolomeo V era de 5 años, esta era la oportunidad de Antíoco, que estaba esperando. Esta vez su ejército era más grande y tenía suficiente dinero para pagarle a los mercenarios para que pelearan por él. Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, Ptolomeo V, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Como Ptolomeo V era un niño, quien manejaba sus asuntos era Agatocles, ministro de Egipto, el cual era un traidor, y lo tuvieron que matar, a él y a su hermana, por traidores al reino. Y después se levantó otro traidor llamado Filipo V. ¿Por qué era un traidor? Bueno, tuvo reuniones secretas con Antíoco III para ayudarlo a conquistar Egipto, y cuando conquistara Egipto, entre los dos se repartirían el reino, entre Antíoco III y Filipo V. Al ver todo esto, muchos judíos, eso es lo que nombra allí, ¿no? Dice, se levantarán contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo, o sea, judíos, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Es decir, judíos en ese momento, yendo contra su propia religión, se enlistaron en el ejército egipcio. Y el motivo era porque querían que se construyera un templo en Egipto. Ese era el motivo. ¿A qué profecías hacían alusión? Bueno, Isaías 19:19. Dice así, Isaías 19:19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Hoy en día, hermanos, los judíos tienen unas peleas ahí no menores sobre
si el Mesías vendrá cuando el templo se construya, o vendrá antes para que el templo se construya. O sea, ¿se construye el templo y el Mesías viene? ¿O el Mesías viene y se construye el templo? ¿Cuál de las dos? Ninguno de ellos dos se ponen de acuerdo. Otra cosa que ellos tienen es que no puede venir el Mesías porque el monte Moriah está contaminado. ¿Cómo es esto? Bueno, pues que están allí los musulmanes con su cúpula de la roca y varias mezquitas que ahí tienen, y que, o sea, ellos no es que tengan prohibido subir los judíos, sino más bien los rabinos han prohibido que los judíos suban. ¿Por qué? Porque se contaminan al codearse con esas gentes inmundas. ¿Okay? Entonces ellos tienen otro argumento allí. ¿Cómo el Mesías va a venir si el monte del templo está contaminado? Lo que debemos hacer es expulsarlos. Y hermanos, las cosas en Israel no están tan así que del todo bien, O sea, últimamente con esta guerra de Gaza y con todas las cosas que han surgido de que Israel ha bombardeado y toda esa franja de Gaza han ido expulsando a gente, los musulmanes tienen más odio por los judíos. Tienen más odio por los judíos. Yo no sé lo que vaya a pasar allí, o sea, de que van a hacer su templo, lo van a hacer. ¿Por qué lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer porque Israel quiere volver a los sacrificios. Pero no pueden volver a los sacrificios si no hay templo. O sea, por eso todo el sistema levítico no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay templo. El templo, hermanos, es como que el centro donde los judíos tienen que hacer todo lo que Dios supuestamente les ha mandado. Ellos ya tienen todo ya juntado, tienen todo ya previsto. Sin embargo, hay dos cosas que son importantes y que no tienen aún. Número uno, el lugar donde construyan el templo. No lo tienen, o sea, están luchando porque ese lugar es tierra de nadie. O sea, vamos a poner, si es tierra neutral. Recuerden que Jerusalén está dividido en 4 partes, ¿no? De los cristianos, los árabes, los israelíes y otra que no me acuerdo ahorita. Pero todo Jerusalén está dividido, o sea, es tierra neutral. Tierra neutral. Sin embargo, los judíos argumentan que eso es de ellos, y yo estoy de acuerdo con ellos, es de ellos, Dios se los prometió, pero los árabes también tienen argumentos, También tienen argumentos del por qué ellos dicen que ese lugar es de ellos. Entonces, lo que se prevé, según lo que se ha dicho hoy en las últimas noticias ahí en Israel, es que lo que se prevé es que va a haber una guerra civil. Va a haber una guerra civil. Todo porque, vean, los musulmanes no son tan tontos, no atacan Jerusalén. Atacan Tel Aviv, atacan alrededores, no atacan Jerusalén. ¿Saben por qué no atacan Jerusalén? Porque saben que si atacan Jerusalén, Israel se les va a ir encima. Y que no tienen el armamento para poder contener a Israel. Algo que tiene Israel es que es uno de los países que en armamento es uno de los más avanzados del mundo. Entonces saben que no pueden contra Israel. Saben, o sea, hermanos, ustedes ven en las noticias muchas de esas cosas sobre lo de Gaza, ¿no? Que, presentan a los niños y que están haciendo genocidio y todo ese tipo de cosas. Pero Israel, lo que no dicen, es que Israel ha pasado por las calles hablándoles que se salgan antes de bombardear. Antes de que bombardeen, les dicen, sálganse. ¿Qué hacen los de Hamas? Los amenazan que no se vayan para presentar ese tipo de noticias al mundo. Y la ONU, lo mismo. O sea, la ONU, hermanos, con miles de millones de dólares, ¿a quién apoya? A Hamas. O sea, supuestamente da ayudas económicas a los sirios. ¿Y los sirios a quién se nos dan? A los de Hamas. Por eso es el cuento de nunca acabar. Porque Israel, obviamente, ellos buscan a estos hombres que mataron a muchos jóvenes por la espalda y todo ese tipo de cosas. Pero, hermanos, eso es lo que se está viendo. Ahora, para nosotros el templo no tiene mucha importancia. No tiene mucha importancia el templo. O sea, el templo tiene importancia en el punto histórico. Pero en el punto profético,
No tiene ninguna relevancia, hermanos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el templo dejó de perder su valor cuando Cristo murió. Recuerden que cuando Dios iba a destruir Jerusalén con los babilonios, Ezequiel vio que la gloria de Jehová se puso en el monte de los olivos. O sea, el monte Moriah está aquí y el monte de los olivos está aquí. Y hay un valle. Cuando Ezequiel vio que ya iba a llegar la hora en que los babilonios los iban a invadir, vio que la gloria de Jehová se salió del templo. Eso era lo que importaba del templo. ¿Cuál? La gloria de Dios. Eso Israel no lo vio. Para Israel el templo era como que el símbolo de su grandeza y el símbolo de protección, por lo cual nadie los podía matar. Entonces, cuando llegó el segundo templo, con Zorobabel y con Nehemías y con Esdras, y después con Herodes, que lo hizo más grande, la gloria de Dios fue otra vez con Cristo. Cristo llegó al templo, vio el templo y dijo: va a ser derribado todo, otra vez. ¿Se dan cuenta? Nuevamente pasó lo mismo. Y inmediatamente, lo chistoso de eso es que cuando Jesús dijo eso y le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida? ¿Sabes dónde dijo eso? Ese relato, en el monte de los olivos. Como anteriormente pasó, ¿no? Cuando Ezequiel vio dónde se paró la gloria de Jehová, en el monte de los olivos. Y saben que en el monte de los olivos hay un panteón, porque se cree que cuando el Mesías venga, lo primero que entrará por ese lado, por el monte de los olivos, y los primeros que están en el monte de los olivos resucitarán. Lo cual, hermanos, pues es un pensamiento de ellos, ¿no? Es un pensamiento de ellos. Entonces Jesús se va al monte de los olivos y ahí el templo es destruido en el año 70 después de Cristo con Tito. Y ahora no tiene ningún sentido el templo. ¿Por qué no tiene ningún sentido el templo? Porque el verdadero Israel es la iglesia y el templo somos nosotros. ¿Okay? Por eso no tiene ningún sentido. O sea, estamos al pendiente de que a ver si Israel hace su templo. ¿Por qué? Bueno, porque como nación Israel tiene su relevancia en la historia, ¿no? Como dijo Pablo en Romanos capítulo número 3. ¿Tienen alguna ventaja con respecto a la salvación? Ninguna. Pero sin duda Israel, de ahí vienen los patriarcas, vienen los profetas, viene la ley. O sea, toda la revelación fue escrita por judíos, ¿okay? La mayoría de ellas. Entonces, sigue diciendo, ¿okay? Entonces, los judíos se enlistaron en el ejército egipcio con el conque de que querían un templo, para cumplir así la visión. Así dice, para cumplir así la visión. Pero ¿qué creen? Después los judíos se rebelaron y se unieron a Antíoco. Se unieron a Antíoco, el cual ellos serían derrotados por el general Escopas de Egipto, así se llamaba, Escopas. Y en castigo fue a Jerusalén, tomó Jerusalén y tomó gran botín de allí. Por eso se cree, hermanos, la segunda cosa que no tienen los judíos es el arca de la alianza. No la tienen. Algunos creen que está debajo del monte Moriah, pero no pueden buscar porque los musulmanes no les dejan excavar. No les dejan excavar en el monte del templo, no les dejan. Entonces no pueden buscarla, pero ellos creen que está allí o que está en Egipto, por esto. En Egipto, ellos piensan que están en Egipto. Daniel 11:15, ¿seguimos ahí? Daniel 11:15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. ¿Qué significa aquí? Lo que significa es que Escopas fue enviado contra Antíoco, y adivinen quién apoyaba a Escopas o el rey del sur. Roma. Ya estaba surgiendo Roma. Todavía no era tan poderoso, pero ya estaba surgiendo Roma. Entonces Escopas fue a Roma, y Roma le dijo que fuese contra Antíoco. Y Antíoco III derrotó a Escopas de Egipto. Lo derrotó
y en una guerra en inmediaciones del monte Hermón. Allí Escopas fue derrotado junto con su ejército de 100,000 soldados y buscó refugio en Sidón con 10,000 soldados que le quedaron, y Antíoco lo sitió, lo venció y tomó a Sidón como su base militar. Pero no descendió a Egipto porque Roma se lo impidió. Versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. En el año 198 a.C., Jerusalén y Judea pasaron a ser provincias sirias por Antíoco. Y los judíos aceptaron con gusto a Antíoco III. Le dieron provisiones, le dieron tierras, trataron bien a sus tropas, y en respuesta Antíoco III les mostró paz. Así los judíos que estaban lejos, que estaban dispersados, volvieron a Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas no tuvieron que pagar tributo, y había comida y vestido y agua, y había muchas cosas. Versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Por la influencia romana, Antíoco III no fue contra Egipto, que era gobernada por Ptolomeo V. Lo que hizo fue entonces idear un plan. Dijo, bueno, no puedo ir contra ellos en guerra, lo que voy a hacer es meterle un infiltrado, ¿no? Entonces le dio a su hija, Antíoco III le dio a su hija a Ptolomeo V. ¿Y adivinen cómo se llamaba esta hija? Cleopatra. No era la Cleopatra que conocemos, esta era otra. O sea, hubo muchas mujeres llamadas Cleopatra. Así se llamaba la hija de Antíoco III. La expresión una hija de mujeres hace referencia a que Cleopatra era muy hermosa. Era muy hermosa. Pero el plan de Antíoco era que Cleopatra se hiciera del poder de Ptolomeo, y con todo ello y dieron un golpe de estado. Pero cuando Antíoco le pidió a Cleopatra que fuese en contra de su esposo, su hija apoyó más a su esposo. Apoyó más a su esposo Ptolomeo V Epífanes. Y de esta manera, hermanos, Egipto tenía de aliado a Roma, que ya por ese tiempo estaba tomando fuerza. Hasta este punto, hermanos, voy a decir de la historia, y quiero tomar un versículo para ir terminando con este estudio. Apocalipsis capítulo 1. Vean cómo Dios va llevando la historia, hermanos. Cómo Dios va llevando la historia. Y cómo Dios va poniendo las cosas en orden. Y quiero citar este pasaje, hermanos, para que podamos entender nuevamente. La revelación tiene que ver con Cristo. La revelación tiene que ver con Cristo. Bueno, esta semana surgió ahí un pseudo que andaba diciendo que la venida de Cristo era el 18 de septiembre. O sea que ya nos quedamos, según él. Él dice que era el 18 de septiembre. Y ya saben, todos ahí burlándose, ¿no? ¿A poco sí? Y pues él diciendo que no, que cuando nos demos cuenta, él ya se fue, y ya todos nosotros estaremos lamentándonos y todo. Entonces Maduro le decían, ¿y usted va a transmitir el día 19? Para darlo, y entonces él dice, no, pues si tengo wifi en el cielo, pues les transmito, pero si no, no. O sea, pura faramaya de teatro, ¿no? Pero en serio, es increíble el cómo mucha gente creía en esa farsa. Y subían videos diciendo, Dios nos reveló
que en sueños que él viene el 18, el 17 y 18, hermanos. Eso ya no existe. Ya no, hermanos. Ya no. Hay 3 fases de la revelación que tenemos que entender, 3 fases, que solamente ya nada más existe una. Número 1, revelación, o sea, que se llama, la palabra revelación es la palabra griega apocalipsis, descorrer el velo. ¿Ok? Número 2, inspiración. Inspirar significa escribir. ¿Ok? Inspirar significa escribir, con lo cual se escribió las cosas. Y número 3, la tercera fase de la profecía es iluminación, que eso es lo que ahora tenemos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, iluminación significa entender lo que Dios ya reveló. ¿Ok? Tener nuevas revelaciones, hermanos, es decir que a la Biblia le faltan cosas por decir. Y no. La máxima revelación es Cristo. Por eso, hermanos, que no, pues entonces, mucha gente ahí, Dios nos reveló por sueños que Cristo viene el 17 y 18. Aleluya. Pues no sé qué Dios. Dios nos reveló a mí y a mi esposa desayunando que Cristo viene el 17 y 18. El 17 y 18 nos vamos. O sea, pero es increíble cómo la gente lo cree. ¿Saben por qué pasa eso, hermanos? Porque son neófitos. Son neófitos. O sea, piensan que su revelación es más alta que lo que Cristo dijo, pero el día ni la hora, nadie. O sea, ¿quién tiene más peso? ¿Lo que diga fulanito o saqueó iglesias? O lo que dicen las Escrituras. Ese es el problema, hermanos. ¿Saben cuál es el problema de la teología moderna? Que hemos humanizado a Dios y hemos divinizado al hombre. Pensando que lo que yo digo, Dios se tiene que someter a mi voluntad. No. Dios es Dios y tú eres criatura. Somos criaturas. Nosotros debemos someternos a lo que Él diga. Pero esa es la nueva teología. Humanizan a Dios y ponen divino al hombre. Esa es la nueva teología que hoy se está viendo. Por lo tanto, caen en varios errores. Entonces ya saben, se burlaron de Él y toda la cosa. Y ahora lo que Él ya dio una nueva fecha. Ahora el 2 de octubre. O sea que ya casi hagan sus maletas, vendan todo, porque el 2 de octubre viene el Señor. ¿Y saben de dónde se toma? De la parábola de las vírgenes. Él dice, es que la parábola de la virgen dice que ya venía el esposo, pero tardándose el esposo, cabecearon todas. Hermanos, ese es un error de hermenéutica. ¿Saben cuál es el error de hermenéutica? No puedes sacar una doctrina de una parábola. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? La parábola está ejemplificando algo que Jesús ya dijo antes. En Mateo 24, Jesús habló de las señales de su venida, de la destrucción del templo, ya dijo todo eso y ejemplifica con una parábola, solamente para como que reafirmar lo que él ya dijo. No podemos tomar una parábola y decir, es que como aquí se tarda, entonces el Señor se está tardando. O sea, a mí me dijo que el 18, pero como se está tardando, se va a esperar 15 días más. Entonces, ¿a poco sí? Todos se burlando, ¿no? Ustedes son las vírgenes que se duermen, dicen. Las vírgenes insensatas, todas, ya saben, ¿no? Así son, estos son falsos, ¿eh? Cuando tú le crees a un falso, te va a maldecir. Te va a decir que tú eres un pseudo, y te va a decir que tú eres una insensata, y te va a decir que tú eres un impío, y todo este tipo de rollos. Así son los falsos, ¿eh? Entonces ese hombre, pues, es un falso. Pero vean, o sea, tanto es su mentira que no se quiere arrepentir. Decir, oye, pues sabes que me equivoqué y dije una falacia y no. Entonces, prepárense porque el 2 de octubre nos vamos. Según él, ¿no? Porque pues, yo no le creo, eso es un falso. De hecho, hermanos, ¿saben qué? Ese hombre salió de la iglesia de donde estaba y nunca se congregó más. O sea, se salió de la congregación donde él estaba y empezó a hacer transmisiones en internet, dando sus rollos de lo que él supuestamente entendía y por lo cual el pastor lo expulsó. Pues ya sabemos por qué lo expulsó, ¿verdad? Pues tanta falacia y tanta fábula que él dice, pues obviamente de esos en la iglesia, pues ¿para qué los quieres?
Entonces vamos a leer el versículo 1. Me dice 1:1 de Apocalipsis. ¿Qué dice ahí? Vean cómo empieza. La revelación de Jesucristo. O sea, hermanos, eso es importante y por eso con esto quiero terminar. Para la próxima sesión vamos a seguir desarrollando ese capítulo hasta terminarlo con la historia. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. La profecía tiene que ver con Jesús. No tienes que andar buscando de que, ¿será de Dios que me compre este auto o no? Y, pastor, profetíceme si sí es así. No, la profecía no es para eso. No es para eso. Para ya hacer un negocio, comprar un auto, hay otro tipo de cosas. O sea, sí requiere la dirección de Dios, pero requiere la dirección de Dios en la multitud de consejeros. O sea, ¿cómo? ¿Te vas a codear con alguien? Pues ya compró un auto, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Oye, ¿cuánto necesito de enganche? Haz tablas de amortización. O sea, eso es lo que debes de hacer. No es, me voy como el borras lo que Dios diga. No. O sea, hay herramientas ya para eso. O sea, pero hermanos, no confundan que la profecía es que Dios me está diciendo en este momento que tu hijo va a ser el próximo presidente, como así, como, ¿cómo se llama? Como fue Josué, va a derribar naciones. O sea, hermanos, dejémonos de ese tipo de falacias. Las revelaciones de Jesucristo. Entonces, ese tipo de rollos, en verdad, hermanos, es de alguien que no conoce las Escrituras. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuándo iniciaron los últimos tiempos? Cuando Cristo apareció. Ahí iniciaron los últimos tiempos. Ahí iniciaron los últimos tiempos. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe puesto en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cómo dice? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, ¿cómo es que en el reino? ¿Cuál reino? Pues no eso que va a venir con el milenio y todo ese tipo de cosas. Pues ahí dice que él participa en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es que, hermanos, recuerden lo que dice Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sentado en los lugares celestiales. Hermanos, el reino ya está. Ya estamos reinando con Cristo. Y parte de ese reino es la iluminación de la revelación de Jesús. Parte de ese reino es lo que implica. Para que podamos vivir en el reino, por eso dijo Cristo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo es ver el reino de Dios? Entender todas las cosas que Jesucristo ha traído para nosotros. Si no nacemos de nuevo, no tenemos iluminación, hermanos, porque la iluminación viene por el Espíritu Santo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y decía: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué significa el Alfa y la Omega? Que toda la profecía de principio a fin ¿hablan de quién? De Cristo. Sí, pues Él es el Alfa y la Omega, pues es el primer carácter del alfabeto griego y el último. O sea, todo lo que se escribió es de Cristo. Por lo tanto, no hay profecía fuera de Cristo. Que es lo que hoy se está viendo, ¿verdad? Es que Dios me está diciendo, yo me fui al infierno y me dice, esto es para mis hijos. Pues no sé cuáles hijos, porque yo no voy a ir ahí. ¿No? Yo no voy a ir al infierno, o sea, no ha de ser para ti que fuiste para allá. Pero hay tantas cosas, ¿verdad? Que se fueron al infierno, que se fueron al cielo, que vieron ahí una puerta muy grande y que mandó al diablo que la abriera. Y
Hay una chamana ahí, ¿no? Que dice que el inodoro es un portal espiritual, ahí salen demonios y por tápenlo. O sea, tanta, o sea, hermanos, eso se llama hechicería, o sea, tantas cosas que se han metido a la iglesia, ¿verdad? Sincretismo. El primero y el último. ¿De qué habla ahí el primero y el último? De la historia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en Daniel? De dos cosas, de profecía y de historia. ¿Y quién es el que está implicado en todo eso? Cristo. Cristo, hermanos. Ese es el punto al que quiero llegar aquí y con el cual quiero terminar. Cristo es el porqué de la historia. Cristo. Escribe en un libro. ¿Qué es eso? Inspiración. ¿De verdad? Profecía. Ya se le reveló quién es. Cómo se escriben las cosas. ¿Quién es la profecía? ¿Quién es la historia? Ahora le dice, escribe. Porque algunos me han dicho, es que, ¿para qué nos dicen que un manual? Yo no le veo caso a un manual. O sea, yo con estudiar, pues si así fuese, entonces yo le hubiera dicho a Juan, ¿sabes qué, Juan? Ahí de lo que te acuerdes. Ahí de lo que te acuerdes, pues ya, ¿no? ¿No? ¿Qué le dijo Dios? Escribe. Escribe en un libro lo que ves. Y enviaron a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver el que hablaba conmigo, y vuelto y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en sus diestras 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Terminamos acá. La primera cosa que Juan ve para después entender lo demás es a Cristo. Hermanos, la llave de la revelación es Cristo. No es lo que yo quiero entender. La llave de la revelación es Cristo. Primero necesitamos conocer a Cristo. Antes de meternos en todos los rollos del Apocalipsis, que eso fue lo que les pasó a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová empezaron a meterse en el Apocalipsis, sacaron que los 144,000 y sacaron que no sé qué tanto rollo, sí, porque su llave no era Cristo, era su propio entendimiento. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Iluminación. Ya revelación e inspiración, eso ya cesó. Lo único que hay ahora es iluminación, pero necesitamos primero conocer de Cristo, hermanos. Todas las cosas no tocamos, a lo mejor que tú digas muchos versos, pero cuando vemos la historia, ¿a quién debemos de estar pensando? ¿A qué nos estamos acercando? A la venida de Cristo. Y ahorita en esta historia que estamos viviendo ahora nosotros, ¿a qué nos estamos acercando? A la venida de Cristo otra vez. ¿Se dan cuenta? O sea, todo tiene que ver con Cristo, hermanos. Nuestra vida tiene que ver con Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar.